Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y sumarse a este servicio informativo que generamos desde el despacho de la doctora Angie Arce Acuña, aquí en la ciudad de Cartago. Y hoy vamos a abordar un tema en detalle, un tema que acaparó diferentes espacios noticiosos, en diferentes medios de comunicación durante la semana anterior, y también pues con un resultado que nos llena de mucha satisfacción, y es la condena, la sentencia contra un sujeto que se autodenominaba pastor en la comunidad de Pacayas de 14 años. Ya vamos a ahondar los delitos por los que es condenado y un poco en detalle precisamente de esta condena. Conmigo se encuentra la doctora Angie Arce Acuña, el señor Elman Rojas Guillén y Andrea Acuña. Ellos son padres de la niña víctima en este caso, y la doctora Angie Arce, pues encargada de la representación legal. Y quizás, Angie, empecemos pues por el final para poner en contexto un poco la sentencia que se da contra este señor, contra Mario, y los delitos porque se lograron dar por acreditados durante este juicio. Sí, Mario, buenas tardes. Lo más importante de la sentencia es que el tribunal tiene por acreditado 2 delitos de abuso sexual. En ese sentido, pues sobre todo se fundamenta y se basa la sentencia en la credibilidad que se le da a la menor de edad. El tribunal indica que es una denuncia coherente desde que se interpone durante todas las fases del proceso y durante la declaración de la menor, a pesar de que pues ya había pasado algún tiempo, y que la naturalidad, la sencillez, ¿verdad? Y también señalan la inteligencia de la menor, pues les permite a ellos, sin lugar a dudas, que estos 2 hechos sucedieron. Ponen una pena de 6 años por uno de los delitos, 8 por el otro delito, porque fue aún más grave lo que le sucedió. Por esa razón es la diferencia entre uno y otro. Y además de eso, pues imponen 6 meses de prisión preventiva hasta tanto la sentencia pues quede en firme. Muy bien, doña Andrea, comencemos tal vez un contexto de cómo se da esta situación, un proceso que fue muy largo, muy desgastante para la familia, pero que dichosamente para los intereses de ustedes y de otras víctimas, ya vamos a ahondar también en esa parte, pues se logra una condena. Pero tal vez si podemos resumir cómo comienza este camino de ustedes. Bueno, pues fue un camino muy duro, tedioso, doloroso, más que todo, doloroso. Y pero en resumidas cuentas, muy satisfecha porque la dignidad de mi hija no quedó impune, se hizo justicia, que era lo que se quería. Y aquí seguimos adelante, ¿verdad? Con esto. Don Elman, esto comienza en el 2014, tal vez si ponemos un poco cómo fue que ocurrió, cómo se dan cuenta ustedes en el entorno familiar y cuáles son los primeros pasos que ustedes dan al enterarse de esta dura situación. Sí, de un tiempo atrás, 2014, 2015, en realidad, que fue cuando fue lo más fuerte, muy doloroso, y en ese momento de mucha confusión al ver los cambios de la chiquita. Teníamos que pesar muchas cosas para ver qué era lo que estaba pasando, y cuando nos dimos cuenta en realidad de la verdad de lo que estaba pasando, fue algo muy triste, fue un choque muy impactante, se puede decir increíble. O sea, uno decía, Dios mío, no puede estar pasando, uno lo veía como una pesadilla, pero al final, como hasta el último minuto o hasta el día de hoy, echado siempre de la mano de Dios, cargo, para sobrellevar la situación o la prioridad que era la chiquita, darle se puede decir que una mejor vida en el campo, de que ya ella sintiera que como siempre estaba protegida por nosotros como padres, y que le íbamos a ayudar a salir adelante de esto. Entonces fue y ha sido una larga lucha, ¿verdad? Para quienes no están muy familiarizados con este caso, la persona que hoy está en prisión
y a quien responsabilizan de estos abusos, pues es precisamente a quien la niña veía como su figura de abuelo, un señor que crió a Elman como su padre, su padrastro, pero lo crió desde pequeño. Y eso también creo que este caso nos llama a la reflexión un poco también del cuidado que hay que tener con los niños, sin importar el entorno, sin importar el lugar donde se encuentren, siempre estar atentos, porque incluso dentro de nuestras propias hogares y en nuestro propio entorno familiar, pues pueden darse este tipo de situaciones. ¿Cuál es la lección que ustedes le podrían transmitir a la gente alrededor de este caso? Bueno, yo por lo menos, sí, honestamente fue así, confiamos demasiado. Yo, en lo personal, confié demasiado en él, no solo en él, sino también en ella, en mi suegra. Confié en todos, porque yo nunca dejé a mis hijos con él solo, nunca. Siempre que lo dejé, siempre que dejé a alguno de mis hijos y principalmente a ella, me quedaba tranquila porque ahí estaba mi suegra. Era la casa de mis suegros, era la casa de los abuelitos de ellos, y yo tenía que ir a una cita, si tenía que ir a hacer algún mandado, yo confiaba como me imagino que muchas personas confían en dejar a sus hijos donde sus papás o donde sus abuelos, ¿verdad? Y así lo veía yo. Entonces yo confié demasiado, nunca sospeché, porque de ahí era su abuelito. Entonces yo lo que puedo decir es desconfiar hasta de tu propia sombra. Con tus hijos, si te dicen está pasando algo, la más mínima alerta, entonces ahí prender, digamos, las sirenas de alarma entre los padres, qué está pasando, veamos a ver qué, con cualquiera, porque definitivamente no se puede confiar, como les digo, ni en la sombra. Angie, este caso sin duda alguna también dejó una serie tuvo una serie de acontecimientos importantes de valorar desde el punto de vista legal también, una serie de particularidades, si cabe el término. Incluso este juicio estaba para realizarse prácticamente dentro de un año, es decir, estaba para octubre, noviembre del 2020. Es un recurso que presenta la niña afectada, precisamente, lo que viene a obligar, si cabe el término, a los jueces a apurar el paso, ¿verdad? Los magistrados a darla. Pero tal vez si lo explicamos un poco cómo fue esa línea cronológica y esas particularidades también que sin duda alguna vienen a crear un antecedente en este tipo y en el manejo de este tipo de casos donde hay víctimas infantiles de por medio. Sí, tal vez contextualizar un poco. Desde que nosotros tomamos el caso, nos damos cuenta que no es un tipo de abuso usual. Quizá pues habrá mucha gente que dice, bueno, un hijo o una hija sufrió un tipo de abuso. Lo que sucede particularmente y lo que ponía en desventaja tanto a los papás como a la menor es que ellos tenían que luchar no solamente con el abuelo, ¿verdad? En ese caso, sino además con una figura que era el pastor, una figura que tenía mucho poder en la zona y que eso les restaba a ellos credibilidad. Vienen a confundir este caso con cuestiones religiosas, con cuestiones espirituales, y entonces ellos se encargan de desacreditar desde el principio a ellos, y pues luchar contra una figura así pues va a ser muy difícil, porque incluso al final del juicio pues pudimos ver que se postuló para alcalde de la zona. Entonces imagínense la credibilidad, el poder económico que tenía para defenderse y de la manera en que amedrentaba en ese caso a la víctima. Y además particularmente que ya no era una, desde que ya el caso se conoce, lo analizamos, vemos que detrás de esto hay mínimo 4 víctimas más. Entonces a partir de ese momento la niña pues comienza a sufrir porque la acosan, la molestan, y es a partir de eso que cuando nos dan el señalamiento de que por un asunto de la agenda no van a hacer el juicio, pues evidentemente que se decide hacer algo, siendo que ese amparo no es únicamente pues beneficioso, sino en la generalidad es un logro para la niñez de este país,
¿Por qué? Porque ahora todos los juicios de abuso sexual tienen prioridad sobre las demás agendas, cosa que antes no existía prioridad. El juicio iba primero de acuerdo a lo que entrara, ahora no. Y me parece a mí sumamente atinado y valioso, porque no es justo que tengamos a un menor sometido a un estrés como este durante 4 o 5 años, porque si bien es cierto, ya tenemos la sentencia, pues hay una etapa recursiva después de esto, y pues genera estrés para el menor, para la familia, estar sometido pensando en esto. Entonces, pues ese amparo también viene a dar un trato diferente, ¿verdad? Y hacer un cambio en el contexto de nuestro país. Como dice usted, que a un niño no se le vaya su infancia esperando por justicia, básicamente lo que viene a salvaguardar este amparo. Efectivamente, que si lamentablemente les pasa esto, que no vayan a desperdiciar su niñez, su alegría, mientras el juicio pasa, porque para ellos todo se detiene. El niño piensa todos los días en esto, está afectado física, psicológicamente, tiene que enfrentar el bullying. En este caso, la niña tuvo que enfrentar no solamente el bullying, sino tener que pasar por la casa de su agresor cuando iba a la escuela. Entonces son cosas muy duras, ¿verdad? Que al final, pues, hay que tutelar, y ya ahora tenemos, pues, una base para no permitir que nuestros niños, ¿verdad?, tengan que sufrir un proceso judicial, porque es realmente muy duro. Ellos tienen que declarar, y bueno, en este caso la experiencia fue que pues es muy duro, muy doloroso para un menor, pues tener que enfrentarse a eso. Angie, le retomo un punto que comentaba usted en la respuesta anterior. Gracias a la valentía de esta familia de enfrentar todo este asunto, a la gente del pueblo en contra, la iglesia en contra, el entorno familiar en contra, gracias a que ellos deciden continuar con este proceso, como dice usted, se destapan, por decirlo de una manera sencilla y popular, otros casos, ¿verdad?, otras víctimas, otros hechos similares. Entonces podríamos hablar incluso de una persona con una actitud de depredador sexual, ¿verdad?, en una comunidad muy cerrada. ¿Cuánto viene a aportar como este caso y esta sentencia también para otras víctimas? Claro, para mí lo más valioso, si bien es cierto, como decía Andrea, que se le devuelve la dignidad a la menor, a ellos como familia, creo que durante ese juicio no hubo solamente una persona sanada, hubo varias víctimas que durante el proceso se ofrecieron al ver lo que estaba pasando y el montón de mentiras que dijo este señor, a decir: yo nunca he contado mi historia, pero estoy dispuesta a ir a contar, porque él no puede continuar con esta situación. Tuvimos en el juicio el testimonio de 2 víctimas que nunca habían declarado, que vienen a amarrar y a contar lo que él hacía, y a dar credibilidad también al dicho de la madre, ¿verdad?, y la hija. Y no solo eso, fueron víctimas en testimonios obviamente privados muy conmovedores, donde decían: yo vengo a hacer lo que tuve que haber hecho hace 8 años, yo fui la primera, y si yo hubiese denunciado, esto no hubiera pasado, no estuviera aquí esa madre y esa niña sufriendo. Entonces yo me siento responsable y vengo a decir la verdad. ¿Qué representa para ustedes precisamente esta situación, que tras un hecho tan lamentable que tocó tanto a la familia de ustedes, pero que sí sirve para sacar incluso de las calles a una persona con ese tipo de comportamientos, y también se viene a dar dignidad a estas otras víctimas? Tal vez empiezo con usted, don Hernán. Mucho, porque uno como padre, lo más sagrado, lo más valioso en esta tierra son los hijos. Entonces esto representa, si se puede decir, un gran honor, uno como padre, decir que por la fuerza y la valentía, en el caso de uno de nuestra hija, que ella tuvo esa valentía y esa fortaleza desde el principio a fin de hablar con la verdad, uno dice: gracias a Dios, hoy por hoy muchas víctimas más, como usted lo acaba de decir, se destapan a enfrentar un serio problema como este que estamos
atravesando nosotros o que atravesamos. Entonces es muy valioso eso, saber que uno puede ser un ancla o para que muchas familias demanden y acusen a este montón de personas que andan haciendo daño en la calle, porque o sea, yo sé que no es solo mi papá, mi padrastro, hay mucha gente más, porque en este días que hemos pasado después del juicio han habido llamadas y todo que dicen gracias por ser tan fuerte, gracias por ser tan valiente. Dice, hoy nos dan fuerzas para que nosotros hablemos, y nos han contado cosas de cosas, y uno dice qué valioso la fortaleza yo rescato mucho y me hago a un lado como padre, porque uno como padre lo que hace en medio del dolor es apoyar la inocencia de una criatura, en este caso nuestra hija, sino la valentía de mi hija, decir yo voy a hablar y voy a hablar lo que es, voy a hablar con la verdad. Y uno también en medio de todo el dolor y todo lo que ahí se vive, afrontar la situación y tratar de hacer la justicia divina, y que también de aquí para abajo esto sirva para que se haga justicia también por todas las víctimas que andan en la calle. ¿Cómo lo ve usted, Andrea, en la misma dirección? Bueno, para mí, pues como lo dijo uno de los jueces ahí, esta clase de personas hay que sacarlas del tránsito, porque la verdad sí hacen demasiado daño. No solo le hacen daño tanto a la persona que están agrediendo, sino a las familias, tanto de las víctimas como también a su propia familia, envolviéndolos en cosas que no deberían, como son las mentiras y de todo, porque eso también es agresión. Entonces yo pienso que esta gente hay que sacarla de las calles, por decirlo así, porque es muy doloroso, es muy duro estar en estas posiciones. Ha habido gente, digamos, que como todo, ¿verdad? Nos han dicho es injusto, muchas cosas así, pero yo digo, ¿por qué no se ponen un ratito en los zapatos de uno para que vean lo duro que es? Entonces ahí se van a dar cuenta que esa clase de personas que hacen tanto daño, definitivamente hay que sacarlas. Norma, ¿cómo han sido estos días posteriores a la sentencia dentro del entorno familiar, e incluso cuál ha sido, han visto algún cambio en la actitud de su hija hacia lo positivo, o cómo ha variado un poco la dinámica, ya ustedes, si pudiéramos decirlo, quitándose un poco ese lastre de este proceso judicial tan engorroso y tan duro? Sí, ella ha tenido cambios positivos, donde ella, digámoslo así, si se puede decir, se siente más segura, ya no tiene ese temor de qué irá a pasar, si Mario va a quedar, porque ella siempre, el temor de ella fue que si Mario quedaba suelto, que si podía llegar a hacerles algo a la casa cuando yo no estaba, el temor de pasar todos los días por la casa de ellos, el temor de que si nosotros íbamos al centro de Pacayas, que era donde él tenía su iglesia, de que ella lo escuchaba ahí en la iglesia, y si yo tenía que apearme a hacer alguna diligencia, ella le daba miedo porque pensaba que él podía apearse, dice uno, porque estaba en segunda planta de la iglesia. Ella decía, se puede apear de ahí, me puede hacer algo. Ahorita a ella se le quitan todo ese tipo de temores, pero los chiquitos son muy inteligentes y ellos perciben que uno no está bien y que uno todavía acarrea algo. Entonces por ahí es la lucha de nosotros, pero en realidad ella ha tenido cambios positivos, y igual uno la trata de decir lo que hemos estado hablando: mamita, siéntase orgullosa, porque por usted hay muchas víctimas más que van a hacer justicia, y por usted habrá muchas niñas que ya no les va a pasar esto. Entonces han habido ese tipo de cambios donde ella se siente más segura, va a la escuela más segura, se concentra más para los exámenes. Ahorita están exámenes y ella se concentra más en los estudios. Ya ella se quitó ese peso de encima de lo que le podía pasar. Ya ella sabe que él está donde él se lo buscó, y que ya no la va a volver a ver en la calle o a tratar de agredirla como en una oportunidad se dio, que él junto a un hermano mío les echó el carro encima a mi esposa
y a mis 2 hijas menores, incluyendo ella. Entonces ya ella sabe que ya eso no va a volver a pasar. Por ahí es un lado muy bueno, muy positivo hacia ella. Angie, retomando un poco la parte, los aspectos legales de este juicio, nosotros, este servidor que tuve la oportunidad de estar prácticamente en todos los días, se torna muy complicado porque al menos en este caso la defensa pues recurrió a una serie diríamos, artimañas para intentar desvirtuar el testimonio de la niña y de otras personas que aportaban. Por ejemplo, se dieron cosas como que el señor no estaba en la zona durante la época que pasó. Luego se habló de temas de problemas económicos, se habló de facturas pendientes, es decir, crearon una serie de nebulosas, no solo una, sino una serie de cortinas de humo que uno, sin ser experto en temas legales, diría, el abogado dijo, bueno, por lo menos siembro la duda y por ahí lo saco. ¿Cómo se maneja desde el punto de vista legal, tomando en cuenta que estos juicios en muchos casos son una palabra contra la otra, para mantener también la ecuanimidad de la niña, que es una persona menor, y también para lograr sobrellevar un juicio que se torna tan complejo? Sí, bueno, particularmente fue un juicio muy retador, porque teníamos a una persona que estaba acostumbrada a hablar en público, que tenía un manejo también de las personas y de cómo llegarle a una persona. Y que si usted escucha su primera versión, pues en primera instancia hasta lloró e intentó convencer de su versión. Entonces, ante estas situaciones tuvimos que ofrecer prueba durante el proceso, porque nunca se había manejado el tema de que él había salido fuera de la ciudad por un lapso casi de 6 meses. Afortunadamente, estas mentiras se pudieron corroborar a través de fotografías, a través de testigos que sí lo habían visto, y además, pues, de que el tema de la deuda y la factura, pues, que en realidad nunca se acreditó, incluso porque los propios testigos que él aportó pues no pudieron demostrar o sustentar esta situación, y así lo tuvo el tribunal como demostrado, que a pesar de que no era un juicio para determinar la falsedad o no de esa factura, pues habían elementos suficientes como para suponer que esa factura no había sido hecha por un tercero, que no había sido el padre, y que había sido utilizada pues para crear una duda o buscar un motivo de una posible demanda. Pero sí, durante el juicio surgieron muchas cosas, y creo que fue lo que más se reprochó al final de la sentencia, que es el hecho, usted como imputado no le podemos pedir que no mienta, pero una cosa es que usted dé su versión y que lleve testigos evidentemente a mentir, que fue uno de los graves errores en esta situación, porque los testigos se notaba que estaban para favorecerlo. Entonces fue un caso que la defensa a la hora de hacerlo pues fue complicada, porque fue una defensa basada en situaciones que intentaron fundamentar pues que no eran verdaderas, ¿verdad? Allí, ¿qué enseñanza te deja desde el punto de vista legal este caso que usted considere que se le pueda también transmitir a la ciudadanía, que valga la pena rescatar? Bueno, primero, que no tengan miedo de denunciar un caso de abuso, al margen de los desafíos, al margen que sea su familia, que pongan por encima a sus hijos antes de que al vecino, una figura de poder, que sepan que las autoridades, en este caso nuestro tribunal, se portó de una forma excelente. Los 3 fueron muy objetivos desde el inicio, y que confíen también pues en la justicia, que continúen con su proceso, y que aunque las cosas se vean difíciles o complicadas, pues lo más importante es ir siempre con la verdad, porque en este caso lo que más nos ayudó fue ir a defender la verdad, y eso fue lo que se vio, la verdad tanto de la madre, de la menor, ¿verdad? Y fue algo que a mí me llamó mucho la atención en el inicio del juicio, cuando declara el pastor,
la banca perteneciente a la parte del pastor estaba totalmente llena y nosotros teníamos 2 o 3 personas. Al final del juicio, la gente que estaba de ese lado se pasa a la nuestra porque se dan cuenta en ese momento que él no estaba diciendo la verdad y que como era que un pastor que es enviado de Dios, como él decía, fuera a mentir de la manera en que se dio en ese juicio. Y Andrea, para ir un poco cerrando las ideas alrededor de esta conversación, también qué reflexión y qué enseñanza le pueden transmitir a ustedes a las personas, también no solo sobre el tema de la confianza, sino por ejemplo cómo romper con estos, cuando estás en una iglesia, ¿verdad? Que hay una figura de poder y de repente hay que señalarlo, ¿no? O sea, está cometiendo un delito. De repente, no hablemos de un pastor, hemos visto también desde este despacho se manejó el caso de un joven que la figura de poder era un entrenador de fútbol. Es decir, hay muchas maneras en las que se pueden ver relaciones de poder que se utilizan y se emplean para abusar. ¿Qué reflexión tienen ustedes para las personas y que separen también lo que es la iglesia, lo que es la familia inmediata, lo que es el cuidado de los hijos? ¿Cómo lo reflexionan? No, digamos, para mí siempre lo he dicho, siempre voy a ser primero madre y después mujer. Y uno sabe como madre, uno sabe cuando un hijo le miente y cuando no. Y cuando mi hija a mí me dijo, yo desde el primer momento le creí. Y yo dije, no importa, así hubiera sido mi padrastro, mi papá o quien fuera, yo a ella la voy a defender primero. Entonces, siempre defender primero los derechos de nuestros hijos, que es lo más importante. No importa quién sea, así sea un pastor, así sea el abuelo, así sea un tío, así sea el mejor amigo, el más allegado a la familia, cualquiera que sea. Cuando un hijo le dice a uno, cuando un niño le dice a uno algo que enciende las alarmas, hay que creerlo porque los niños en eso no mienten. Usted, don Germán, en la misma línea la pregunta. Igual comparto lo dicho por mi esposa. Un hijo se respeta, se defiende sobre toda costa. En mi caso, yo a veces digo, desgraciadamente me tocó a mí, y en otra parte digo, gracias a Dios que me tocó a mí, porque a través de mi imagen, se puede decir, transmite uno a la gente, al pueblo, que los hijos, la dignidad se respeta, no importando, como en mi caso, tener que perder a mi mamá, a mis hermanos, primos, tíos. Primero la dignidad de nuestros hijos y luego lo demás, no importando por el otro lado si es pastor, si es sacerdote, si es alguien de la fuerza pública, a lo que usted dijo, si es alguien en el campo deportivo, el presidente, que sea, hay que sacarlo de circulación, como dijo uno de los jueces, porque es muy doloroso ver un hijo tuyo postrado en una cama llorando, verlo en las madrugadas donde se levanta gritando, verlo donde está siendo humillado por el bullying, por un irresponsable. O sea, eso no tiene palabras. Entonces yo digo que la dignidad de un inocente se respeta, y eso ante cualquier cosa, y no importando qué se pierda o a quienes se pierdan, siempre la dignidad es lo primero. Para finalizar, don Germán, me decía usted que a ustedes les gustaría trasladar algunos de los mensajes y las enseñanzas que les dejó todo este proceso. Si fuera el caso y alguien quisiera pues contar con el apoyo de ustedes, podrían hacerlo, que es una posibilidad a la que están abiertas. Sí, claro, nosotros estamos abiertos a ayudar a cualquier familia de costarricense. Nosotros, como bien saben, somos de la zona de Cartago, estamos abiertos, sea personal o llamadas, a ayudarlos con la experiencia que hemos obtenido de esto, de que, como decía la licenciada, siempre hablando con la verdad, hay que rescatar la dignidad de un inocente. Entonces podemos ayudarle mucho con lo que podamos, lo que esté en nuestro alcance.
darle consejos, ayudarlos a sobrellevar una situación de estos, a detectar desde el principio, como para ser más directo, desde el principio decir, bueno, si este chiquito me está pasando por esto y esto y esto, bueno, hay una alerta, ahí hay algo que está pasando, y después de ahí a enfrentar lo que te decía, no importando sea el padre de uno o no, enfrentar la justicia y hasta el final cómo hay que actuar, que cuesta mucho usted tener un tipo de estos al frente tuyo volándote, o como ustedes lo vieron en la sala, lo que decía la licenciada en el primer día, tener tus propios hermanos detrás tuyo cuando vos estás despedazado y volándose de uno, es algo muy fuerte. Entonces enseñarle a la gente qué hay que hacer para esos momentos, decir, bueno, yo me aparto, le dejo las cosas en la mano de Dios y a la justicia, que se encarguen, y al final sacar bandera por la inocencia de una criatura. Muy bien, Angie, también para ir cerrando con un mensaje suyo, el primer paso es romper el silencio, ¿verdad? Pero me gustaría también una invitación a las personas que quizás están pasando por este tipo de situaciones, que se acerquen al despacho, también al Instituto de Victimología, que se dirige desde acá, para que puedan podérseles ayudar, brindar ayuda no solo desde el punto de vista legal, sino apoyo psicológico y en otras áreas, porque sin duda alguna ante un hecho tan grotesco, tan fuerte como lo es un abuso menor, pues se requiere un abordaje integral. Yo considero que lo más importante es que si alguien cree o siente que está en una situación, se acerque a una asesoría profesional. ¿Por qué? Porque también es importante no solamente la demanda, sino cuidar al menor desde un punto de vista psicológico, y también que si eso le sucedió, pues que ese testimonio llegue lo más puro y menos contaminado posible hasta el debate. Entonces es importante que si una mamá sospecha de esa situación, se lleve con un profesional, con un psicólogo, que sea el psicólogo el que hable, el que trate, y no sea luego la madre la que le intente sacar información y luego vaya a implantar cosas en el menor que pudieran luego contaminar el caso. Por un lado, atención a la familia, buscar un apoyo, ¿verdad? Y asesoría jurídica correcta para que puedan hacerlo. Si son menores de edad, también deben ir al patronato a poner la denuncia, para que el patronato pues pueda enviarlos al EVAIS correspondiente para que lleven un proceso psicológico, y que ese menor necesita sanarse, que no es únicamente la denuncia, sino es la atención integral a la víctima, que va en lo jurídico, en lo psicológico y el apoyo a la familia, porque como bien lo decía Andrea, detrás de un hecho de estos no hay una víctima, hay muchas. Tenemos una familia, tenemos un pueblo en general, incluso en este tipo pues una congregación que también pues sufrió ese dolor. Entonces hay que sanar muchos aspectos, y también si eso sucedió pues ir inmediatamente para que le tomen el testimonio al menor, ojalá en una cámara de GESEL que quede grabado, para que la pureza del testimonio pues se mantenga durante el debate, su credibilidad y el tratamiento al menor de edad, que es lo más importante. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por compartir la experiencia, sobre todo compartir lo que se puede aportar a la ciudadanía para evitar que más casos como estos se repitan, y también pues a la doctora por los criterios legales, y a ustedes muchísimas gracias por sumarse a este servicio informativo que tiene como objetivo pues obviamente despertar la conciencia de las personas y que entiendan que los derechos de los niños se respetan ante todo, y que hay que romper el silencio ante este tipo de abusos. Muchas gracias y muy buenas tardes.